clase número 4. Hoy tenemos una temática bastante extensa. Vamos a empezar con circunferencias, luego con especial énfasis la circunferencia unitaria, que es la que tiene radio 1 y centro en el 0, 0. Luego vamos a ver ángulos y medidas de ángulos, lo que se llama la forma polar de los vectores, que es otra forma de escribir vectores, se llama forma polar, ángulos entre vectores y finalmente algunas fórmulas trigonométricas que digamos que se obtienen como aplicación de lo que hemos hecho o quizás como fundamento de lo que se está haciendo en esta clase. Bueno, vamos a iniciar entonces, empezamos con la circunferencia. La circunferencia C, vamos a llamarla así con esa letra, la letra C, que tiene radio R y centro en el punto AB, consiste de todos los puntos del plano tales que la distancia, todos los puntos XY del plano, tales que la distancia de ese punto al punto AB, a lo que llamamos el centro, sea R, que es el radio. ¿Okay? Entonces, para definir una circunferencia, se necesitan tres números. El R, que es el radio, y el para B, que es el centro de la circunferencia. Y por definición, entonces, la circunferencia está dada por todos los puntos cuya distancia al punto AB es R. R tiene que ser un número positivo. Bien, la distancia, como ustedes saben, se calcula de esta manera, usando la magnitud. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la magnitud de la diferencia de XY menos AB sea R. Para que XY esté en la circunferencia, debe cumplirse eso, que XY menos AB, la magnitud, sea R. Y recordar acá, siempre se usa esa terminología, que si la circunferencia tiene radio de R, entonces 2R se llaman diámetro. Bueno, entonces esta ecuación que está acá la podemos escribir de manera más explícita así. La raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado es igual a R. Así la podemos escribir también. Y todavía esa la podemos simplificar aún un poquito más, simplemente elevando al cuadrado a ambos lados. Elevando al cuadrado a ambos lados, obtenemos que es la expresión final que vamos a usar, que la circunferencia, en este caso, circunferencia, perdón, de radio R y centro en el punto AB, está dada por la ecuación que tenemos allá abajo. Son todos los puntos XY, tales que X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado sea R al cuadrado. ¿Okay? Entonces así se definen las circunferencias. Ahí tenemos un dibujo, esa es la circunferencia que tiene radio 2 y que está centrada en el punto 4, 3. Entonces, bueno, son todos los puntos que están en esa circunferencia que está pintado color morado. ¿Okay? Fíjense que radio es 2, es esta distancia que se refleja allí, y el punto que está marcado acá en el centro, ese es el centro, ¿no? ¿Okay? Y la ecuación de la circunferencia está dada X menos 4 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 4. Bien, y importante también la definición de círculo. Es muy parecida a la de circunferencia, solo que en el círculo, fíjense, en la circunferencia es solo el borde, en la circunferencia es solamente el borde. ¿Okay? Solo la parte morada. Y por eso ponemos igual, por ejemplo, al radio, igual a 4, al radio al cuadrado. En este caso, en el círculo, que la definición es muy similar, entonces tomamos en cuenta el borde, pero también la parte de adentro. Es todo. Es el disco, digámoslo así. Entonces, lo único que cambia es que acá, en vez de poner igual a 4, igual al radio al cuadrado, ponemos menor igual a 4, en general, menor igual al radio al cuadrado. Es lo único que cambia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En la circunferencia, solo el borde. En el círculo, tanto el borde como el relleno, como la parte de adentro del disco, ¿cierto?
Muy bien, entonces nos vamos a concentrar mucho en la circunferencia que se llama la circunferencia unitaria. ¿Cuál es esa? Es la que tiene centro en 0, 0 y tiene radio 1, ahí está dibujada, ¿no? Centro en 0, 0 y radio 1. Y bueno, la ecuación quedaría x menos 0, que es x, y y menos 0, que es x, ambos elevado al cuadrado y la suma de la luna, ¿no? Aquí está la ecuación. Y bueno, el diámetro obviamente es 2 en este caso. Y correspondientemente el círculo unitario, entonces es con el relleno, pues con la parte de adentro también, no solo la frontera, no solo el borde, sino todo. Y bueno, lo único que cambia es que en vez de poner igual a 1, tenemos que poner menor o igual a 1. ¿Okay? Para escribir la ecuación es muy parecido, lo único que cambia es este signo acá, de hecho. Ni siquiera el 1, lo único que cambia es esto, ¿no? Que es menor o igual acá, mientras que acá es igual. ¿Okay? De resto todo es igual, la ecuación, los dibujos claramente son distintos. Este corresponde al disco relleno, el círculo, mientras que la circunferencia solo el borde. Okay, entonces vamos a entrar con ángulos y medidas de ángulos, que es un tema muy importante en esta clase, digamos, repasarlo y entenderlo bien, ¿no? Entonces el tema inicia, digamos, con esta pregunta, que es ¿cuál es la longitud de la circunferencia de radio 1? Aquí está dibujada, la circunferencia de radio 1 está aquí dibujada, y la pregunta es, ¿cuál es la longitud de esta línea? Pues de la línea morada. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su longitud? Esa es la pregunta con la que iniciamos este tema. Y la respuesta es 2pi. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita. No vamos a llegar a demostrar, pero por lo menos sí dar una intuición de cómo se podría atacar ese problema. Cómo podríamos ver que efectivamente la longitud de la circunferencia unitaria, es decir, la circunferencia de radio 1, es 2pi. Y una pregunta similar es, ¿cuál es la longitud del arco de circunferencia de radio 1 que va de 1, 0 a menos 1, 0? O sea, en este caso me intereso en la segunda pregunta en este arco. ¿Cuál es la longitud de este arco? Solamente la parte de arriba, digámoslo así. ¿Cuál es la longitud de ese arco? Que bueno, claramente, si la longitud completa es 2pi, la de esta debe ser pi, ¿cierto? La longitud de esa debe ser pi, porque es la mitad, pues. Entonces, esas son las preguntas de partida como se empezó a trabajar el tema de ángulos, ¿no? Considerando el círculo unitario, o un círculo en general, pero en particular el unitario, y viendo cuál es la longitud, o lo que también se llama el perímetro, ¿cierto? De la circunferencia. Entonces, bueno, como le decía, en el primer caso va a dar 2pi si considero la circunferencia completa, y si consideramos la mitad de la circunferencia, entonces obviamente va a dar pi. Entonces, esa es la definición de pi. O sea, curiosamente, pi, muchos estamos acostumbrados a que es 3,14, lo que sea, ¿no? 15, 16, etcétera. Pero esa no es la definición. Ese es el cálculo de pi. Ese es cómo se expresa pi. Esa es la expresión decimal de pi. Y bueno, incluso hace poco vi que hay todavía gente trabajando en eso. La semana pasada vi que creo que fue en Inglaterra, y lograron batir el récord de cuántos decimales de pi se han logrado calcular hasta ahora. Pero esa es la expresión decimal de pi. Pero ¿cuál es la definición de pi? ¿Qué es pi? Pi es un número real, obviamente, pero ¿qué es? ¿Qué significa, digámoslo así? Él pertenece a R. ¿Y cómo se define ese número? Más allá de la expresión decimal, porque es que, entonces si yo me sé más decimales o menos decimales, pi cambia. O sea, si yo me sé apenas 2, entonces para mí pi es 3,14, pero si yo me sé 100, entonces pi es otro número diferente. No, claro que no, pi es un solo número. Todos esos que nosotros vemos, 3,14, 3,15, 3, etcétera, 14, 15, etcétera, esas son aproximaciones a pi, aproximaciones decimales a pi en el sistema decimal. Pero ¿cuál es la definición? Bueno, se define así. Pi es la longitud del arco de circunferencia que parte de 1, 0, o sea, de este punto que está acá, del punto 1 en el eje X, y va, ahí como se ve en el dibujo, hasta el menos 1, 0. ¿Okay? Entonces pi es la longitud de ese arco de circunferencia.
no tiene nada que ver con decimales. Los decimales se usan es para aproximar pi, para darnos un valor numérico, pero la definición es esa longitud. Sea lo que sea que valga esa longitud, ese es el valor de pi. No se parte de la definición decimal, sino se parte de esta definición geométrica y luego uno trata de buscar el valor, pues cuánto vale, cuál es el número que es lo que representa exactamente esa longitud. Pero esta es su definición, la definición geométrica. Bien, por lo tanto, bueno, claramente si pi es la longitud desde 1,0 a menos 1,0, entonces 2pi sería entonces la longitud completa, pues, porque es el doble de la longitud de un solo arco, pues, del arco que está arriba. Si este mide pi, y el arco de arriba, el de abajo también, porque son simétricos, entonces la circunferencia mide 2pi. Bien. Y bueno, es fácil ver que digamos, no tiene por qué uno tanto limitarse al caso de radio 1. Sin embargo, el que se estudie con más cuidado, pues uno se puede concentrar en ese caso, pero lo puedo hacer más o menos lo mismo para todos los casos. O sea, si en vez de agarrar radio R, ¿qué pasaría? O sea, si en vez de considerar una de radio R acá, una circunferencia, todavía pongámoslo centrado en 0, pero de radio R, ¿qué pasaría? Simplemente la longitud se multiplica por R, pues, ¿sí? Porque si yo hago si este lo paso a 2, el 1 lo paso a 2 por acá, claramente la longitud se va a duplicar, pues, la longitud de la circunferencia. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que en general, si la circunferencia tiene radio R, entonces su longitud va a ser 2pi por R. Pero bueno, para lo que vamos a hacer ahorita, eso no lo vamos a necesitar tanto. Solamente quiero decir que digamos, lo que estoy haciendo, aunque yo me estoy enfocando en el caso R igual 1, de manera muy similar se puede hacer en general, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta entonces, claro, ya una vez que uno tiene una definición, o sea, ahora sí sabemos qué es pi exactamente, tenemos una definición exacta de qué es pi. Es esa longitud, la longitud de esa cuerda que está ahí morada. Eso es pi. Entonces viene el problema de, bueno, calcularlo, aproximarlo, darnos un valor, decirlo en números, pues, no geométricamente, sino ahora dar los números, ¿no? Entonces, una manera de medir esa longitud, la longitud de esa circunferencia de radio 1, entonces pi son 180 grados, ya lo vamos a mirar el tema de los grados. Por ahora estamos, he definido pi de una manera geométrica. Pi es la longitud de este segmento de circunferencia. Este arco es la palabra que uno usa, o si se quiere, la mitad de la longitud completa de la circunferencia. La longitud completa es 2pi, entonces pi es la mitad de la longitud completa, o pi es la longitud de la mitad de la circunferencia. Por ahora esa es la definición, ya un poco más adelante hablamos de grados. Bueno, entonces una manera de medir de medir esa longitud, que es lo que queremos hacer, es cubrirla de manera muy precisa con una cuerda o un hilo y medir la longitud de esa cuerda usando una regla, por ejemplo. ¿Okay? Esa es una manera. Aquí hay un dibujo. Entonces, bueno, simplemente agarro un hilo, hago bordear la circunferencia. Bueno, una sola vez, no dos veces. La hago bordearla así, por ese hilo bien fino. Y luego, bueno, estiro el hilo y veo dónde llega en la regla. Eso es una manera de hacerlo. Y funciona bien, en este caso de la circunferencia funciona, pero ese método no siempre funciona. Cuando digo no siempre funciona, quiere decir, si usted agarra otra curva, otra figura que no sea necesariamente un círculo así, de pronto una figura así, o incluso una elipse o lo que sea, de pronto ese método no va a servir. Entonces, bueno, ese método tiene sus limitaciones, pero para calcular la longitud sirve, y así se puede calcular. Ahí el tema, claro, es ser muy preciso, pues que quede bien sujetada la cuerda a la circunferencia. Entonces, eso es una manera de medirlo. Quizás el método que es más útil, primero porque fue uno de los primeros que se dio, hay muchísimos métodos. Como le digo, hace poco batieron el récord de decimales que se conocen de pi. Entonces, seguramente ellos, para batir ese récord de Si cuántos no, si no, decimales ¿cómo vas a cambiar de lugar? inventaron un nuevo método, pues, y hay muchísimos métodos. Este que le mencioné es como digamos, el que más
intuitivo que a uno se le ocurriría, quizás el primero, por decirlo así, que a uno se le ocurriría. Y vamos a ver este de Arquímedes, también es muy viejo, pero es ¿cómo se llama? Muy inteligente el método, ¿no? Muy importante la idea que se le ocurrió. Y a diferencia de este método, que quizás es muy aplicado al tema de la circunferencia, este método de Arquímedes permite, o sea, la idea permite calcular longitudes de curvas muy arbitrarias, digamos, de figuras muy diversas, mientras que el otro método es más limitado. Entonces vamos a ver cómo fue que él lo hizo, y fue una de las primeras personas que calculó pi. Entonces, él lo que hizo fue encontrar lo que se llaman los perímetros, los polígonos inscritos dentro de la circunferencia y calcular esa. Ahorita con los dibujos se va a entender un poco más. No voy a dar las definiciones muy precisas porque bueno, este digamos, no es un tema como para evaluar, digamos, sino como de cultura general quizás. Entonces, los polígonos inscritos dentro de la circunferencia y polígonos que llaman circunscritos, ¿no? Entonces, con esos polígonos, él puede aproximar la longitud de la circunferencia, calculándolo a los polígonos, ¿no? Entonces, mejor ver un dibujo para que se entienda bien, pero ese fue el método que él hizo. El método de los polígonos, lo llamémoslo así. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver una página web donde hay varios ejemplos desarrollados. Entonces, miremos esta, por ejemplo. Entonces, fíjense, el que está a la izquierda es el que se llama el polígono inscrito. Inscrito, quiere decir que está dentro de la circunferencia. El que está a la derecha, el polígono, claro, en ese caso es un hexágono, tiene 6 lados, está hecho por 6 triángulos, los dos. Perdón. Eso es lo que se llama un polígono, pues. Esas figuras que están allí, el hexágono. Y fíjense que el que está a la izquierda está inscrito dentro de la circunferencia unitaria, mientras que el que está afuera está circunscrito, o sea, él está por encima, es más grande que la circunferencia. La circunferencia queda dentro del hexágono derecho, mientras que en el lado izquierdo el hexágono, perdón, queda dentro de la circunferencia. Entonces lo que Arquímedes observó, yo creo que es bastante natural, ¿no? Es que si yo calculo la longitud del perímetro, la longitud del borde del hexágono, del perímetro del hexágono, va a ser menor que la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Claramente. ¿Por qué? Porque lo habíamos discutido la vez pasada, que la recta es el camino más corto entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, fíjense en el lado izquierdo. Entonces, si yo calculo, para ver, no puedo rayar. Si yo calculo, por ejemplo, un lado, fíjense, por ejemplo, en el primer triángulo, bueno, el primer triángulo partiendo del punto 1, 0. Me voy desde ese punto 1, 0 al punto que está arriba, con el cual está conectado. Entonces, claro, ese segmento, ¿cuánto va a medir? Bueno, yo tengo que calcular la distancia entre esos dos puntos. Va a ser siempre menor que el pedazo, va a ser más corto, digamos, que el pedazo de cuerda que es de circular que une esos dos puntos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y así, en los 6 casos va a ser lo mismo. Entonces, claramente el perímetro del hexágono va a ser menor que el perímetro de la circunferencia. Entonces, por allí, usando esa, y claro, el de abajo lo sé calcular, el del hexágono lo sé calcular, pues se limita a calcular la distancia entre dos puntos. Bueno, ¿entre cuántos puntos? Entre sería el que está el 1, 0, luego el que está arriba, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Calcular esas distancias y sumarlas. De hecho, como son todas iguales, porque el triángulo es simétrico, lo único que tengo que calcular la distancia entre el 1, 0 y el punto con que él está conectado arriba y multiplicarlo por 6. Eso me daría el perímetro del hexágono. Y ese número que me dé, y de hecho ahí está calculado, vale 3. Ese número vale 3, va a dar 3. Ese número es menor, naturalmente, que el perímetro o la longitud de la circunferencia, es decir, que 2pi. Entonces 3 es menor que 2pi. Y luego puedo hacer lo mismo con el otro hexágono. El otro hexágono es más grande, entonces un argumento similar, el perímetro del hexágono va a ser mayor que la longitud de la circunferencia, que el perímetro de la circunferencia. Y ahí está calculado, da 3,46. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes, digamos, ponerse a calcular esas distancias, digámoslo así.
Es un poquito trabajoso, pero no tiene ninguna ciencia, digámoslo, ninguna dificultad. Lo que hay es que ponerse a calcular la distancia, como les dije, entre los dos puntos adyacentes y multiplicarla por 6. Entonces ya por lo menos, ya con este dibujo nada más, uno sabe que pi está entre 3 y 3,46. No sabemos el valor exacto de pi, pero sabemos que va a ser más grande que 3 y más pequeño que 3,46. Y luego lo que hizo Arquímedes fue, dijo, bueno, entonces lo que voy haciendo es dividiendo los triángulos que me aparecen allí, los divido entre dos. Los parto entre dos mitades iguales, cada triángulo. Y así voy procediendo. Entonces obtuvo este dibujo que está acá. Ese es el dibujo que hago partiendo cada triángulo de los que estaba arriba en la mitad, por decirlo así. Entonces me van a quedar unos nuevos triángulos, no sé si lo ven. O sea, por ejemplo, fíjense en el primer triángulo, el que parte de 1, 0 hacia arriba. Ese trazo una recta por la mitad, digámoslo así, hasta que llegue al círculo y se me va, entonces por decirlo así, esa parte del triángulo se me va a partir entre dos triángulos. Pero nuevos triángulos, digámoslo así, de triángulos que van de los vértices viejos a los vértices nuevos, de los puntos viejos a los nuevos. Entonces me queda un dibujo más o menos como así. Y igualito, lo hago tanto por dentro como por fuera. O sea, hago ese proceso, eso se llama de bisecar los ángulos o de bisecar los triángulos, lo hago tanto a la izquierda como a la derecha, tanto por dentro de la circunferencia como por fuera. Entonces al hacer esto, ahora, bueno, un poquito más de trabajo porque ahora son 12 triángulos, pero igual no es mucho porque, por lo que les digo. Solo tengo que calcular en realidad la distancia del 1, 0 al punto que está arriba y multiplicarla por 2 en ambos casos. Y entonces allí, si uno hace la cuenta, le va a dar 310, 58 y 321, 54. Quiere decir que pi está en el medio de esos dos números. Fíjense que ya va como mejorcito. Y luego, bueno, hago lo mismo, pero con 24. O sea, cada uno de los triángulos nuevamente los divido entre dos. Y ahora voy a dar 3, 3 y 3, 15. Ya va mucho mejor. Y luego lo hago con 48. Con 48, ahí está el dibujo con 48 lados. ¿Y da cuánto? 3, 3 y 3, 14. Ya está muy bueno, ya está bastante bueno. Y creo que hay uno más acá, hasta 96. Suena dificilísimo, pero en realidad, como que les digo, solo uno tiene que calcular la distancia del 1, 0 al punto que está arriba y multiplicarla en este caso por 96. Y bueno, da 3, 14, 10 y 3, 14, 27. Entonces ya realmente va muy bien, ¿no? O sea, se ve que se va acercando al valor que es 3,1416. Entonces, eh, bueno, así se puede calcular el valor de pi, de esa manera, ¿no? Fíjense que siempre es trabajoso, porque fíjense que todavía con 96 apenas da dos dígitos, ¿no? Apenas da dos dígitos, ¿no? Con 96 apenas nos da dos dígitos. Dividiendo la circunferencia en 96 triángulos, todavía apenas quedan, apenas da pi a dos dígitos. Entonces, por ahí hay gente que ha computado, no sé, 100, 1000 dígitos, no sé cuántos dígitos. Bueno, imagínense cómo tienen que ser. ¿Cuántas veces tendrían que subdividirlo? Bueno, pues, obviamente hay otros métodos. Este es un solo método. Pero bueno, ya por ahí ustedes ven que con este método pueden darse cuenta que sí se puede calcular el valor de pi, pues, aunque sea un poco trabajoso, pero sí se puede calcular, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pi es el valor de la circunferencia, la longitud de la circunferencia, dos veces pi es la longitud de la circunferencia, y se puede calcular aproximándolo por polígonos, de la manera que lo acabamos de mirar. Bueno, de manera similar, entonces fíjense el truco que uno hace. Uno dice, bueno, ya con ese truco de los polígonos que acabamos de ver, claro, lo aplicamos a la circunferencia completa, los polígonos, pero nada me impide, en vez de ver el hexágono completo, ver solo la parte de arriba. Nada me impide, por ejemplo, ver el hexágono en la parte de arriba, solamente los tres triángulos que estaban en los ejes positivos, en el eje Y positivo. Nada me impide. Entonces, puedo calcular la distancia directamente de pi, digamos, de la longitud del arco que está arriba. Nada me impide hacer eso. Y nada me impide hacerlo a otros puntos. O sea, no siempre tengo por qué calcular, o sea, o sea, con ese método yo puedo calcular la longitud del arco a cualquier punto, no necesariamente tiene que ser ¿cómo se llama? La circunferencia completa o la mitad, sino a cualquier punto. Yo aplico el mismo método de los polígonos y puedo calcular su tamaño.
Entonces aquí dice, de manera similar podemos identificar el punto P de la circunferencia unitaria tal que la longitud del arco de circunferencia de 1, 0 a P sea alfa. ¿Okay? Entonces, si a mí me dan un número alfa cualquiera, voy a usar esta letra griega porque ese alfa después va a ser como un grado, y es bastante común usar los grados con letras griegas, aunque no siempre, ¿no? Los ángulos se miden muchas veces con letras griegas, no siempre. Bueno, entonces, si yo agarro un número cualquiera, positivo, tomémoslo en este caso positivo, yo puedo identificar dentro del círculo, dentro de la circunferencia, yo puedo identificar el punto que está tal que la longitud del arco que parte en 1, 0, el arco de circunferencia que parte de 1, 0 y va hasta P, sea alfa. Y ese lo voy a recorrer siempre en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿no? Entonces, esta frase, digamos, la van a ver mucho por allí en los libros y en las clases. Pero bueno, si no se recuerdan, tienen que mirar un reloj. Entonces, el sentido opuesto de la aguja del reloj quiere decir exactamente lo que dicen las palabras, moviéndose al revés de cómo se mueven las agujas de un reloj, ¿no? Entonces, acá hay un dibujo, ¿no? Entonces, me paro en 1, 0, me paro en 1, 0 y empiezo a moverme hacia P. Recuérdense que P es un punto que está en la circunferencia unitaria. Yo agarro un punto que esté en la circunferencia unitaria. Los puntos que están a distancia 1 del centro. Aquí está P y aquí está 1, 0. Entonces me empiezo a mover por la circunferencia desde el 1, 0 hasta llegar a P. Se forma un arco. Ese arco va a tener una longitud. Esa longitud la podemos calcular con el método de los polígonos, por ejemplo, que acabamos de mirar. O sea, dividiendo esto en muchos triángulos, así como acabamos de ver. Pues agarro esto y lo divido así en triángulos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ahí están, qué sé yo, 4 o 5 triángulos. Vamos a ponerlos así. Y calculamos estas distancias, las sumamos, y entonces eso me da una aproximación a la longitud a alfa, digamos, a esa longitud que estoy buscando. Y si hago más y más y más triángulos, cada vez voy a obtener una mejor aproximación al valor de alfa. Pero el valor verdadero de alfa es la longitud de este arco, el arco que conecta a 1 con P, en el sentido opuesto de las agujas reloj. Bueno, las agujas reloj bajan así, lo vamos a hacer en el sentido opuesto. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque es importante hacer esa clarificación, porque siempre hay dos caminos, por decirlo así. Hay el otro camino, que es el que va por abajo, ¿cierto? Ese camino que acabo de dibujar rojo. Ese camino rojo de 1 también parte en 1, 0 y también llega a P. Entonces tengo que establecer una convención para saber de qué camino estoy hablando, porque fíjense, ahí se ve claramente que no son del mismo tamaño. Alfa es más pequeño, el camino de arriba es más pequeño que el rojo, más corto, digamos, tiene una longitud menor, se ve claramente. Entonces, por eso es que necesito hablar de alguna forma de poder distinguir los dos caminos, ¿no? Entonces, la manera como se hace normalmente es en referencia a la aguja del reloj. Entonces, la costumbre es moverse al contrario de las agujas del reloj. Entonces, nos movemos al contrario de las agujas del reloj para determinar ese alfa, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que para cada número alfa que yo agarre, siempre voy a poder encontrar el punto P. Entonces, si sigue el orden en que están numerados los cuadrantes, correcto, sí. Entonces, o sea, en los cuadrantes se numeran pensando ya en ese orden también, en el orden contrario de las agujas de reloj. Bien, entonces yo no sé si entienden lo que hemos logrado. O sea, esto es un poco parecido a esto que estoy haciendo ahorita. Es un poco parecido a lo que hice en la primera clase. No sé si recuerdan que yo dije, bueno, tome un 0, tome un 1, y una vez que usted ha tomado un 0 o un 1, le puede asignar un número a cualquier punto de la recta. A cualquier punto de la recta le puedo asignar un número. Aquí estamos haciendo algo muy parecido, pero en vez de con la recta, con la circunferencia. Tenemos, por decirlo así, un punto de partida, perdón, tenemos, por decirlo así, un punto de partida que no va a ser el 0, porque el 0 ni siquiera está en la circunferencia. Tomamos como, por decirlo así, como punto de partida el 1, 0, el vector 1, 0. Y luego medimos el análogo en la recta de la coordenada X, la estamos llamando alfa,
cumple más o menos la misma función, pero solamente que alfa, en vez de medir una longitud en una línea recta, miden una longitud en una circunferencia. ¿Okay? Entonces, como es un poco diferente, pues o bastante diferente, cómo se calcula una longitud en una línea y cómo se calcula una longitud en una circunferencia. En una línea, bueno, ustedes saben cómo se hace, ya lo discutimos al principio de clase, y en una circunferencia, bueno, vimos un método, que es este método de Arquímedes. Entonces, por eso uno dice que el punto P, fíjense cómo uno dice, el punto P tiene magnitud 1, bueno, lo tomamos que estuviera en la circunferencia de radio 1, tiene magnitud 1, y tiene ángulo, esa es la palabra que se usa, o dirección, creo que vamos a usar de pronto incluso un poco más dirección que ángulo, pero se pueden usar los dos. Alfa, este punto tiene ángulo alfa, y le tomamos la palabra radianes, le añadimos la palabra radianes, que quiere decir que alfa mide una longitud radial, por decirlo así, en el radio, en esta curva, no una longitud plana, digamos, no una longitud en la línea. Como usamos la variable de x para medir una longitud en la línea, acá alfa, por eso decimos que mide en radianes, porque mide una longitud también, igual que la x mide una longitud, pero no en la línea, sino en la circunferencia. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la notación que vamos a usar. Y eso, allí, implícitamente, estamos definiendo lo que es ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo de un punto o de un vector, si quiero lo puedo ver como un vector, como ya hemos visto, vamos a hablar de puntos y hablar de vectores, sería entonces la longitud, en este caso un vector de radio 1, ahorita les digo qué pasa cuando el vector no tiene magnitud 1, es la longitud del arco que va de 1, 0 hasta ese punto. ¿Okay? Así se define lo que es el ángulo de un vector o la dirección. Vamos a usar quizás más la palabra dirección que la palabra ángulo. ¿Okay? Y se mide en radianes. Y fíjense que también podemos hacer lo propio, o sea, pudiéramos hacer lo propio yéndonos por el otro camino, así como yo lo mencioné. O sea, yo pudiera hacer esto. Entonces, en ese caso, lo que decimos es, usamos los números negativos. O sea, si me voy por el otro camino, por al revés, digámoslo así, entonces uso los negativos. Entonces también podemos localizamos en la circunferencia unitaria el punto P tal que la longitud de arco de su circunferencia, ahora recorrido en el sentido horario, que inicia en 1, 0 y termina en P, sea alfa. ¿Okay? O sea, yo puedo localizar ese punto. ¿Dónde quedaría más o menos? Fíjense dónde quedaría. Vamos a dibujarlo acá, más o menos, quedaría como por acá, ¿cierto? Más o menos allí. Es el punto que con longitud de arco a partir de 1, 0 da alfa, pero ahora moviéndome en el sentido de las agujas del reloj. Entonces ese lo vamos a poner negativo. En ese caso vamos a decir que ese punto tiene ángulo negativo. O sea, le podemos dar el ángulo negativo. ¿Okay? Entonces en este caso, ahí está dibujado, P es un vector de magnitud 1 y ángulo o dirección menos alfa. Entonces podemos hablar también de ángulos negativos y geométricamente significa que que caminamos en el sentido de las agujas del reloj. Cuando hablamos de ángulos negativos, cuando llega un ángulo menos 30, ¿qué quiere decir? Que me paro de acá y me muevo en esta dirección. Bueno, por ahora estoy hablando de longitud, entonces agarremos otro número que no sea menos 30, que sea longitud 2, ángulo 2, entonces quiere decir que me muevo en esta dirección, perdón, menos 2, si fuera menos 2, si me dicen ángulo menos 2, quiere decir que me muevo en esta dirección, una longitud 2. ¿Okay? Y si me dicen ángulo 2, entonces sería al revés, o dirección 2. Me muevo en esta dirección, longitud 2. Bien. Y acá, sin embargo, ocurre algo muy distinto que en lo real, es algo muy diferente. Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Acá ocurre algo muy distinto. Porque en los reales, recuérdense que a cada número le corresponde un punto en la recta. Y viceversa. A cada punto en la recta le corresponde un número. O sea, la correspondencia, por decirlo así, es perfecta. A cada número un punto y a cada punto un número. En cambio, acá no es tan perfecta la situación, un poco más compleja. Miremos varios, ya la miramos de una manera, pero miremosla de otra manera, el problema que puede pasar.
Entonces, fíjense, yo hago lo siguiente. Yo empiezo acá, voy caminando a P y sigo. No me paro. Ay, soy como muy grande. Como por acá, y regreso. No sé si entienden lo que quiero decir. O sea, cuando llegue, empiezo a caminar, llego a P, pero no me paro, sigo. Y doy la vuelta entera y regreso. Entonces, ¿qué observo al hacer ese análisis? Veo que el punto alfa y alfa más 2pi representan el mismo punto. No sé si lo ven. El mismo punto. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo yo veo el punto que corresponde a un número? En este caso, si me dicen el punto P tiene magnitud 1 y su dirección alfa. Entonces yo lo que tengo que hacer es pararme en este punto y caminar una longitud alfa por la circunferencia. Ah, pero es que si camino una longitud alfa o camino una longitud alfa más 2pi, llego al mismo punto. Entonces quiere decir que va a haber varios números, y de hecho va a haber infinitos números, que me dan el mismo número, que me dan el mismo punto. No sé si lo ven, porque puedo dar, así como hice una vuelta, puedo llegar y doy 2, o 3, o 4, o lo que sea, y luego termino ahí en P. Todos esos números me van a representar al punto P. Y bueno, y esa es la situación, pues. Y también puedo, por ejemplo, este mismo es alfa, pero si me voy por esta vía, es lo que acabamos de discutir ahorita, entonces esta cuerda roja tendrá una cierta longitud B, entonces quiere decir que alfa y menos alfa representan el mismo punto P. No sé si ven lo que quiero decir. Entonces, bueno, en eso quizás es lo que hace un poco difícil entender la circunferencia usando números, a diferencia con la recta. Pues. Que la recta es muy fácil porque a cada punto le corresponde un número y viceversa. En el caso de la circunferencia, la situación es un poco más complicada porque varios ángulos me pueden llevar al mismo punto. De hecho, una infinidad de ángulos me van a llevar al mismo punto. Acá lo dice. Fíjense, el punto P de magnitud 1 y ángulo alfa es igual a los puntos de magnitud 1 y ángulos todos esos que están allí. O sea, que representa alfa más 2pi, quiere decir que di una vuelta, dos vueltas, etcétera. Alfa menos 2pi quiere decir que di una vuelta en el sentido contrario, dos vueltas, etcétera. Entonces, esa es quizás la dificultad mayor entender la diferencia entre los números, cómo se relacionan los números con la recta y cómo se relacionan los números con la circunferencia. La relación de los números reales con la circunferencia es prácticamente, digámoslo así, perfecta en el sentido de que un número por cada punto. La relación de los números con la circunferencia es un poco más sutil en el sentido de que va a haber varios números, varios ángulos alfa que me representan el mismo punto. ¿Ok? Bueno, esto un poco, este dibujo, no, digamos, ya lo hice anteriormente, lo había puesto, era como para que vieran nuevamente esa idea, ¿no? De que dando, quizá el caso más simple es este mismo. ¿Cuál es el ángulo de ese? El ángulo del punto rojo es 0, ¿cierto? Ah, pero puedo dar la vuelta completa, parto de acá, doy la vuelta completa y regreso. Entonces también puedo tomar 2pi. El ángulo, el punto cuyo dirección es 2pi es el mismo punto, siempre con norma 1, cuya dirección es 0. O si quiero doy otra vuelta más, entonces me queda que alfa 4pi también me sirve. O me puedo ir en la otra dirección. Por ejemplo, me voy así. Vamos a quitar esto un poquito rápidamente. Me voy en la otra dirección, doy la vuelta completa, me queda que alfa menos 2pi también representa el mismo punto. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia y causa mucha confusión eso, ¿no? Porque o sea, dado el punto, no va a haber un único ángulo, sino puede haber varios, ¿no? Ahorita vamos a poner una restricción y para eliminar ese problema. De hecho, vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí ya que está acá.
Entonces, ya vimos que P se puede representar por varios ángulos, ¿cierto? Pero alfa, esto es lo importante, está únicamente determinado por P. El ángulo está únicamente determinado por P. O sea, para el número, voy a poder coger un solo ángulo en vez de infinito, como dije ahora, si pedimos además que alfa esté entre 0 y estrictamente menor que 2pi. ¿Okay? Entonces, en ese caso, sí va a ser va a haber un solo ángulo. Y eso es casi siempre lo que hacemos es eso, pedir que el ángulo esté entre 0 y 2pi. No siempre, a veces por algunos problemas, por ejemplo, es mejor decir, bueno, tomemos el ángulo, por decir algo, entre menos pi, pi. También se puede hacer. Y para algunos problemas es mejor, pero bueno, no discutamos eso por ahora. Lo importante es que, por ejemplo, si yo tomo alfa, ya el problema anterior ya no sirve. ¿Por qué? Porque, bueno, perdón, si quiero dar una vuelta entera, cuando dé una vuelta entera, entonces, claro, la longitud me va a quedar alfa más 2pi, por ejemplo. Entonces, ese número no va a estar entre 0 y 2pi. No va a estar entre 0 y 2pi. No sé si lo ven, claro, pues claramente porque al dar una vuelta ya sumo 2pi. Al dar una vuelta entera ya sumo 2pi más alfa, entonces me va a quedar mayor que 2pi. Entonces el problema que tenía antes ya lo elimino. Entonces por eso es que ustedes verán que casi siempre cuando se habla de ángulos, uno no basta decir, bueno, el punto P yo le puedo escoger su ángulo, sino normalmente decimos, bueno, está el punto P y vamos a tomar el ángulo entre tal y tal punto. ¿Ok? Siempre vamos a usar, vamos a decir, el ángulo está dentro de 0 y 2pi. Y entonces así sí hay un solo ángulo. Por eso es que usted siempre va a ver que cuando se habla de ángulos, casi siempre se pone una condición de este estilo. Hay varias opciones, como les dije, pero algo así. ¿Para qué? Para asegurarse que el número sea único. Si no, entonces tengo varias opciones. No puedo decir, si usted calcula un ángulo y yo calculo otro, nos puede dar diferente. Pero si ahora yo digo, bueno, ¿cuál es el ángulo para el punto P? Asegurándose que ese ángulo esté entre 0 y 2pi, a todos nos debe dar la misma respuesta. A todos nos debe dar la misma respuesta. Bien, para alguien preguntó por los grados. Entonces, como decíamos, la medida geométrica, si se quiere, de los ángulos es en radianes, que es la longitud del arco, la longitud del arco de circunferencia. Es la longitud del arco de circunferencia. Pero muchas veces la gente prefiere trabajar en grados. Grados, digamos, mientras que radianes, por decir, es algo basado en la geometría del problema. Grado es algo basado en los seres humanos, basado en los seres humanos. Entonces, los seres humanos, pues, estamos ubicados en el planeta Tierra, sabemos que un año tiene aproximadamente 360 días, o sea, en realidad un poco más, pero bueno, 360 es una buena aproximación. Entonces, creo que fue en Babilonia, se tomó la decisión de pensar la vuelta entera al círculo, es como el año entero, es como un año. Darle una vuelta entera al círculo es como un año. Entonces decir, bueno, es como 360 grados. 300, en vez de decir 360 días, uno dice 360 grados, cambia la palabra días por grado. ¿Y cómo se pasa de radianes a grados y viceversa? Bueno, muy fácil. Simplemente si yo alfa radianes, entonces yo lo divido entre 2pi, multiplico por 360 y me dan los grados. Por ejemplo, si agarro 2pi radianes, entonces claro, me quedaría 2pi entre 2pi es 1, 360 grados. O sea, 2pi es la longitud completa de la circunferencia y equivale a los 360 días del año, por decirlo así. Y bueno, lo mismo con cualquier otro número que usted agarre. Y bueno, el converso entonces sería simplemente pasar, qué sé yo, este pi lo paso a multiplicar acá y el 180 dividir. Y entonces me queda que alfa grados equivale a alfa sobre 360 por 2pi. Creo que ahí hay un error, ¿no? Porque todo el tiempo dice grados, ¿no?
acá sería radianes, ¿no? Porque yo aquí quiero, o sea, se supone que en la primera línea me dan radianes y quiero convertirlo a grados, en la segunda línea me dan grados, quiero convertirlo a radianes. Entonces, bueno, usando estos factores de conversión es muy fácil. Al final se reduce a multiplicar por 180 sobre pi o multiplicar por pi sobre 180 para pasar de radianes a grados o de grados a radianes. Es algo muy sencillo, ¿no? Bueno, ahora entremos a lo que se llama la forma polar. También se le puede decir coordenadas polares de un vector, ¿no? Bueno, entonces agarramos un número real R, cualquiera, el que a usted le provoque. Lo vamos a pensar como un ángulo en nuestra mente, pero bueno, él es un número real como cualquier otro. Entonces vamos a definir lo que es el coseno y el seno de ese número. Vamos a definir esa función. O sea, dado el número R, yo voy a calcular dos nuevos números. Uno se llama coseno de alfa, da el número alfa, perdón. Voy a calcular dos nuevos números. Uno se llama coseno de alfa y el otro se llama seno de alfa. ¿Y quiénes son esos números? Son las coordenadas. Bueno, en el sentido que hemos estado usando en este curso la palabra coordenada, pues al fin y al cabo son las coordenadas, perdón, del vector P o punto P que tiene magnitud 1 y ángulo o dirección alfa. Coordenadas en el sentido usual de un punto del plano tiene su coordenada X y su coordenada Y. Coseno de alfa sería la coordenada X y seno de alfa sería la coordenada Y. Entonces yo me paro en 1, me paro en el punto 1 que está acá en el 1, 0 y me muevo una longitud alfa en el sentido contrario de las agujas del reloj para obtener el punto P. Al hacer eso, o sea, me paro en 1, me repito, porque a mí lo que me dan es el número alfa. Entonces yo me paro en 1. Entonces me empiezo a caminar por la circunferencia hasta que llegue a caminar a la longitud alfa. En ese momento, bueno, llego a un cierto punto, P. Ese punto, como todos los puntos del plano, va a tener una coordenada X, que lo vamos a llamar coseno de alfa, y va a tener una coordenada Y, que la vamos a llamar seno de alfa. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está todo resumido en el recuadro, está resumido en una sola ecuación. O sea, yo me paro en 1, me muevo una longitud alfa por el círculo en el sentido contrario de la aguja del reloj y llego a un punto P. Ese punto P va a tener sus coordenadas, que son coseno de alfa y seno de alfa. Bien, entonces lo que vemos por la manera como hemos definido las cosas, vemos que todo vector P que esté en la circunferencia unitaria se puede escribir de la forma coseno de alfa, seno de alfa, con alfa en R, por definición. Y, bueno, vemos lo que les comenté antes, pues que varios números diferentes pueden conducir al mismo punto. O sea, si yo agarro el número alfa y le sumo un múltiplo con cualquiera, k entero, de 2pi, entonces el punto que corresponde a alfa y a alfa 2pi_k es el mismo p, por lo que habíamos hablado antes, pues. Porque lo que quiere decir es que recorrí alfa, llegué al punto p, o sea, y luego di como unas k vueltas para llegar nuevamente a p, ¿no? Entonces me representa el mismo punto. En este caso, ¿no? O sea, alfa, el coseno de alfa, el punto con coordenadas coseno de alfa, seno de alfa, va a ser idéntico al que tiene coseno de alfa más 2πk y seno de alfa más 2πk. Bueno, ¿qué otra cosa? Y lo mismo que vimos antes. Pues, todo vector de la circunferencia unitaria se puede escribir de forma única, pero en ese caso sí tengo que restringir el ángulo. Si dejo el ángulo libre, si digo, bueno, escribo un número de la forma P, lo voy a escribir de la forma coseno de alfa, seno de alfa. Bueno, tengo varias opciones. No va a haber una única opción por esto que está acá. Tengo varias opciones para escoger el alfa. No va a haber un único alfa. Pero si pongo la restricción, digo, no un alfa cualquiera, sino un alfa que esté entre 0 y 2pi, entonces ahí solamente va a haber un alfa. O sea, dado el número P, yo puedo encontrar el alfa. Va a haber un único alfa. ¿Qué otra cosa vemos automáticamente? Bueno, como coseno de alfa, seno de alfa está en la circunferencia unitaria, eso nos da que coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado
vale 1. Una fórmula que también, que si se quiere es otra manera de expresar el teorema de Pitágoras. Es otra manera de expresar el teorema de Pitágoras. Simplemente el punto coseno de alfa, como ya sabemos por construcción, él va a estar en la circunferencia unitaria. ¿Cómo se obtiene? Lo repito una vez más. Me paro en 1, 0 y me muevo por la circunferencia unitaria en longitud alfa. Entonces ese punto va a estar en la circunferencia unitaria. Por lo tanto, satisface la ecuación de la circunferencia unitaria. Quiere decir que su coordenada x, coseno de alfa al cuadrado, que es coseno de alfa, si la elevo al cuadrado, más su coordenada y, que es seno de alfa, también elevado al cuadrado, debe dar. Y bueno, si divido ambas entre coseno de alfa, me queda 1 más tangente al cuadrado de alfa igual a secante al cuadrado de alfa, donde la tangente es el seno entre el coseno y la secante es 1 entre el coseno. ¿Ok? Bien. Ahora, o sea, yo lo que hemos logrado hasta ahora, no sé si logran asimilarlo, es esto. Digamos, quizás esta expresión resume muy bien lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, cada punto de la circunferencia unitaria se escribe de esta manera. Coseno de alfa, seno de alfa. Tengo como una manera bien explícita de escribir los números en la circunferencia unitaria, usando el coseno y el seno. Ahora quiero hacer lo mismo, digámoslo así, pero para todos los puntos. O sea, porque acá recuerden que yo estoy diciendo un punto de la circunferencia unitaria. Entonces, agarrar otro vector, cualquiera. No importa, no necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene que estar en la circunferencia unitaria. Pero que agarro un vector cualquiera, digamos no nulo. Digamos, agarro uno que no sea cero. Entonces, lo divido entre la norma. Agarro X y lo divido entre su norma. Entonces, ahí me queda un vector unitario, un vector de norma 1. Siempre que yo haga eso, se lo dejo como ejercicio. Lo vimos en alguna clase anterior. Y seguramente lo han visto en los talleres también. Pero bueno, eso es bastante fácil de observar. Que este vector, si yo agarro cualquier vector X y lo divido entre su norma, ese queda un vector de norma 1. Este vector tiene norma 1. Es un vector con norma 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le puedo aplicar lo que acabamos de ver. Ese vector lo puedo escribir, x dividido entre la norma de x, lo puedo escribir como coseno de alfa, seno de alfa, para una variedad de ángulos, y lo puedo escribir de una sola manera, de esa forma, si escojo mi ángulo que esté entre 0 y 2pi. Si yo digo, bueno, voy a tomar el ángulo entre 0 y 2pi, entonces hay un solo número alfa, de modo que x dividido entre su norma sea coseno de alfa, seno de alfa. Y bueno, simplemente de ahí despejo X. De ahí despejo X. Entonces, pasamos este señor que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces, ¿qué vemos? Que todo número X se puede escribir, vamos a ver acá, quizás pongámoslo aquí mismo. Entonces, todo número X, yo lo puedo escribir como un producto de su norma, la norma de X, más un vector que tiene la forma coseno de alfa, seno de alfa, y ese alfa está únicamente determinado si lo tomamos entre 0 y 2pi. Entonces vamos a hacer esa convención. Típicamente se toma entre 0 y 2pi. Como les digo, en algunos casos es conveniente usar otras convenciones, pero esa es como la más normal. Entonces, ahora yo tengo como una representación única. Todo vector X lo puedo escribir de esta forma. Su norma, que es un número real, positivo, no negativo, digámoslo así, por el coseno de alfa, seno de alfa. Donde alfa es un único número, que está entre 0 y 2pi, y que lo vamos a llamar el ángulo o la dirección. Entonces este número que está aquí, no el coseno y el seno, sino el alfa, se llama la dirección. Entonces esas son como la nueva forma de escribir un vector. O sea, la forma cartesiana de escribir un vector son las coordenadas AB. Un vector, de manera cartesiana, se piensa como dos números, el número A y el número B, que corresponden a su coordenada en el eje X y a su coordenada en el eje Y. Ahora tenemos otra manera de pensar un vector. Un vector también va a estar dado por dos números. En esta otra manera de pensar, ¿cuáles son esos dos números? El número R, que es la norma,
de X, y el número alfa, que es la dirección. Entonces ya ahora tenemos otra forma de escribir los vectores. O sea, primero, forma con sus coordenadas cartesianas A y B. Segunda forma, tomando R y alfa, donde R es la norma o magnitud. Vamos a poner magnitud, que quizás es más familiar. Pongamos magnitud. Y alfa es la dirección. A veces también se le puede decir ángulo, pero creo que vamos a usar más dirección. Entonces nos da otra forma de escribir los vectores. Repito una vez más, cartesiana, yo lo que necesito son dos números que representan su coordenada X y su coordenada Y. En la forma polar, necesitamos dos números también, que es el R y el alfa, la magnitud y el ángulo. La magnitud y la dirección. Entonces, un vector X que tiene magnitud R y ángulo alfa, lo podemos escribir de esta forma. ¿Okay? Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es el vector X que tiene magnitud R y tiene ángulo alfa? Bueno, muy fácil. Simplemente lo que tengo que hacer es R multiplicado por el coseno de alfa seno de alfa. Aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es el vector? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas del vector cuya magnitud es 3 y cuya dirección es 30 grados? Bueno, magnitud 3 lo vamos a multiplicar por coseno de 30 y seno de 30. Bueno, son ángulos notables, pero yo lo pasé a radianes, no hace falta. Digamos, uno simplemente busca los valores con grados. Yo lo pasé a radianes, no hace falta. Ahí está en radianes. Bueno, estos, como le digo, son ángulos notables. Usted lo encuentra en cualquier lado. Los valores de esos números, del coseno y el seno en esos números, dan estos valores. O sea, raíz de 3 sobre 2 y un medio. Raíz de 3 sobre 2 y un medio. Raíz de 3 sobre 2 y un medio. Y luego, bueno, el 3 viene de este 3 que está acá. Este es un ejemplo. O sea, este ejercicio se lo pueden dar como calcule las coordenadas cartesianas, o expresen coordenadas cartesianas el vector que tiene magnitud R y ángulo alfa. Muy fácil, simplemente calcular el producto R por coseno de alfa, seno de alfa. Bien, ahora el problema al revés, digamos, un poco más complejo, ¿no? No mucho más, pero sí un poquito más. Que es, me dan el vector y entonces yo tengo que encontrar sus coordenadas polares, digámoslo así, encontrar su magnitud y su ángulo o dirección. ¿Ok? Me dan el vector AB, supongamos que no es 0, 0. Y yo debo calcular su magnitud y su ángulo. Es decir, yo debo ser capaz de escribir AB de esta forma. Como un número que es su norma o magnitud multiplicado por un vector que tiene ese aspecto, coseno de alfa, seno de alfa. ¿Cómo lo hacemos? Tampoco es difícil. Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, la magnitud la hemos estudiado ya mucho. Es simplemente la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. No hay problema en calcular la magnitud. ¿Okay? Y la otra que tenemos que calcular el ángulo. Eso es, por decirlo así, lo nuevo. Entonces lo vamos a, como les dije, para poder hablar de el ángulo, hay que poner una restricción adicional. Entonces ponemos esta. Porque si no, habría varios ángulos posibles. Para evitar ambigüedades, ponemos una restricción adicional. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo pongo esta restricción, que alfa esté entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, fíjense una cosa. De esta ecuación que está acá, ustedes saben que una ecuación vectorial son dos ecuaciones entre números. Entonces, me fijo en esa primera ecuación. Esa primera ecuación me dice que A es igual a X por el coseno de alfa. A es igual a X por el coseno de alfa. La norma de X, perdón, la norma ya la conseguí, ya la tengo, porque es esta raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado. A me lo están dando, se supone que me lo dan. Es una letra, pero se supone que me lo dan. De modo que lo único que no conozco es coseno de alfa en este caso. Y bueno, seno de alfa, pero me estoy enfocando en la primera ecuación. Lo que no conozco es coseno de alfa, lo despejo. Entonces me queda que coseno de alfa vale A dividido entre la norma de X. Bien. Pero todavía necesito dar un paso más, que es despejar alfa. Entonces, uno cuando llega acá, simplemente, digamos, intuitivamente dice, bueno,
tomamos el inverso. O sea, tomamos alfa igual a coseno inverso de A sobre X. A sobre la norma de X. ¿Verdad? Y de hecho sí funciona. Si B es positivo. Si este número B que está acá es positivo, ese truco funciona. Simplemente tomamos alfa como está allí, aquí, el coseno inverso de A dividido entre la norma de X. ¿Ok? Casi todo, o sea, siempre, o sea, también se le puede decir arco coseno, coseno inverso o arco coseno. Entonces uno calcula el coseno inverso, el arco coseno, y le da alfa. Pero esa regla solo funciona si B es positivo. Si B es positivo. Si B es negativo, entonces hay que modificar un poco la regla, no mucho. Queda así, 2pi menos el valor. O sea que en todo caso, yo siempre tengo que calcular el coseno inverso de A sobre X. Entonces, si B es positivo, listo, esa es la respuesta. Ese es el alfa que estoy buscando. Si B es negativo, me falta un paso. Hacer 2pi menos ese número, menos el coseno inverso de A sobre X. Que un poco aquí, digamos, hay una explicación gráfica un poco rápida o sea, de por qué hay que, de por qué hay que usar esta expresión en el caso negativo, ¿no? Entonces, fíjense, tiene que ver con el mismo hecho ese que hemos hablado ya varias veces de que no hay un solo ángulo, ¿no? Que represente, ¿no? Entonces, claro, supongamos que mi punto está aquí, que es este. O sea, el B es negativo. El B es negativo. Pero ¿qué pasa? Fíjense. El coseno, ¿cuál sería el coseno de este número? Sí, el coseno de ese ángulo, o si se quiere, la proyección. Simplemente, bueno, es el vector, ese es el vector normalizado que llaman, ¿no? Ya B lo divido entre su norma, para que me quede en el círculo unitario. Entonces, claro, este vector, este punto, proyecta este. Ese sería su coseno del ángulo dado, digámoslo así. Ah, pero es que este que está aquí proyecta también el mismo. Entonces los dos, por decirlo así, tienen el mismo coseno. No sé si se ve la diferencia. O sea, porque o sea, yo puedo calcular el coseno. Para calcular coseno no tengo ningún problema. Simplemente yo hago y digo, lo despejo de esta ecuación. Coseno de alfa a entre x. No tengo ningún problema para calcular coseno. Mi problema es para calcular el alfa. Entonces, no sé si lo ven. El coseno es este que está aquí. Pero hay dos opciones. Es este o este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la calculadora o el computador te va a dar es este número. Si cuando tú le des este número que está abajo y calcules el coseno inverso, la calculadora te va a dar este alfa. Pero, como yo quiero el punto que está abajo, no me sirve. El que me sirve en realidad es el menos alfa. El que me sirve es este que está acá abajo, el menos alfa. Y bueno, como habíamos discutido antes, yo siempre puedo... El problema es que menos alfa me queda negativo. Y yo quiero mi número, me lo pidieron entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entonces lo que hago, le sumo 2pi. Como yo siempre puedo hacer eso, entonces le sumo 2pi y me queda el número que yo quiero, ¿no? Me queda el número 2pi menos alfa, que entonces sí quedaría positivo. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es una parte un poco técnica, pero todo viene el problema viene del hecho de que hay varios ángulos, ahí lo ven el ejemplo, cuyo coseno da lo mismo. Por ejemplo, este que está acá, este punto que está aquí, el coseno de alfa es esta proyección, va a ser lo mismo que el coseno de este otro número, el coseno de menos alfa, ¿no? De hecho, esa identidad es útil, ¿no? Ahí la escribí abajo, porque son identidades que se usan mucho, para que las tengan pendientes. Coseno de alfa es lo mismo que coseno de menos alfa. Esta es la explicación geométrica de por qué eso es cierto. Que va a ser igual al coseno del valor absoluto de alfa, pues porque el valor absoluto tiene que ser o este, uno de los dos. Y también, como lo mencioné, uno le puede sumar 2pi. Entonces, por ejemplo, a menos alfa le sumo 2pi y me da esta versión. Entonces, en este caso, digamos, el que me resulta ser útil es usar este. Bueno. Ángulos entre vectores. Vamos a mirar este tema de ángulos entre vectores. Entonces, para usar este tema, para entender bien este tema, entonces uno empieza a ver que hay como una división, por decirlo así, si se quiere,
entre el mundo cartesiano y el mundo polar. Entonces hay cosas que son muy fáciles de entender usando las coordenadas cartesianas. Ya hemos visto varios ejemplos en este curso. Otras cosas no son tan difíciles, tan sencillas, pues, en entenderlo mirando la coordenada cartesiana, pero sí se entiende muy bien si uno busca lo que se llama la representación polar o las coordenadas polares, ¿cierto? Entonces vamos a ver un primer ejemplo de esta situación. O sea, una cantidad que es más fácil de entender si uno la piensa usando coordenadas polares que si uno la piensa usando coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces agarramos dos vectores, pongamos que no sean cero, yo los puedo escribir de forma polar como están allí. X sería la norma de X por el coseno de alfa seno de alfa, para algún valor alfa, y para que no haya ambigüedades, yo tomo mi alfa entre 0 y 2pi. Así me aseguro que todos tengamos el mismo valor. Si no pongo esta restricción, algunos pueden agarrar un alfa, otros pueden agarrar otro alfa. Con esta restricción, todos tenemos que agarrar el mismo alfa. Bien, entonces ponemos esas restricciones. Entonces escribimos a X en forma polar y escribimos a Y en forma polar. Entonces ahora vamos a hacer algo que alguien había preguntado creo que un par de clases. ¿Qué significa o cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Lo habíamos pospuesto precisamente para poder introducir primero este tema de, de forma polar. Entonces, para poder entender bien qué significa el producto punto, a mi manera de ver, lo mejor es pasar por las coordenadas polares, ¿no? Por la representación polar. Entonces vamos a calcular el producto punto de X por Y, pero usamos la representación, ¿cómo se llama? La representación polar. Entonces X es la norma de X por el coseno de alfa seno de alfa. Y es la norma de Y por el coseno de beta seno de beta. Ustedes saben muy bien que cuando yo tengo un producto punto, estos números que están acá los puedo sacar y ponerlos adelante. Entonces lo que yo hago, saco estos números, en la norma de X lo pongo adelante, la norma de Y también la pongo adelante. Y entonces me toca ¿cómo se llama? Me toca es hacer este producto, el de coseno de alfa seno de alfa, por coseno de beta seno de beta. ¿Qué da? Entonces, bueno, vamos a sacarlo. Pues aquí está el mismo norma de X, norma de Y, coseno de alfa, coseno de alfa por coseno de beta seno de beta. Multiplicamos las dos primeras coordenadas, que da coseno de alfa, coseno de beta. Multiplicamos las segundas coordenadas, que da seno de alfa, seno de beta. Y bueno, entonces acá hay que saber un poquito de trigonometría. Al final, como les dije, eh, vamos a revisar un poco algunos resultados de trigonometría. Vamos a ver qué tanto da tiempo de revisar. Entonces, por trigonometría, y ojalá dé tiempo de revisarlo, entonces queda que esto, coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta, vale coseno de alfa menos beta. Entonces, bueno, por fin llegamos al resultado que deseamos. El producto punto vale la norma de X por la norma de Y por el coseno de teta, donde teta es esta diferencia, alfa menos beta. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se escribe la conclusión a la que llegamos. Y es la interpretación geométrica del producto punto. Entonces, queda, cuando yo multiplico dos vectores con el producto punto, pongamos que no son cero, pero incluso de esta forma sigue siendo verdad si son cero, si es cero, pues porque si es cero, alguno de los dos, este lado va a dar cero y el lado derecho también. O sea que la fórmula es en verdad en todos los casos. Entonces yo hago x punto y, el producto punto de x y y vale ¿cuánto? Vale la norma de x por la norma de y por el coseno de teta. Entonces, bueno, este señor ya lo entendemos, qué significa, es como la longitud de X, este también es la longitud de X, y este que está acá es el coseno de un ángulo. ¿De qué ángulo? De precisamente el ángulo entre los vectores X y Y. ¿Okay? Esto no lo hemos definido, lo voy a definir ahora, ¿no? Entonces, es el ángulo entre los vectores X y Y. Entonces, otra forma de decir lo mismo, θ es la longitud del arco de circunferencia unitaria más corto que une a X y Y. Repito, θ es la longitud del arco de circunferencia unitaria más corto que une a X normalizado, perdón, X normalizado, X dividido entre X, y Y dividido entre X. Y aquí está el dibujo. Entonces, fíjense,
la situación. Por acá está X y por acá está Y. Bien, son dos vectores. Los normalizamos respectivamente, los normalizamos cada uno de los dos, se produce este vector Y normalizado, es decir, Y con norma 1, y producimos el otro, el X normalizado, queda aquí, X con norma 1. Ambos dos, por definición, están en el círculo unitario. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es calcular esta, se forma un arco de longitud, pues. Fíjense, en realidad se forman dos. En realidad se forman dos, si ustedes se ponen a pensar. Este también, ¿no? Se forman dos. Pero tomamos el más corto. Es lo que dice acá. La longitud del arco de circunferencia más corto que los une los dos. O sea, en este caso tomamos este que está acá. Y ese sería el ángulo. ¿Ok? Eh, que es la diferencia, claramente. O sea, ese ángulo teta es la diferencia, fíjense, perdón, vamos a borrar algunas cosas, de el ángulo beta, que sería todo este. No lo dibujé, sería todo completo. Ese es el ángulo que corresponde al vector X. Todo completo. O sea, realmente lo debería dibujar acá, ¿no? Para que se entienda bien. Aquí encima, pero entonces se quedan todos los colores encima, no se entiende mucho. Ese sería beta. Alfa sería este que está aquí amarillo. Llega hasta Y. Y teta o tita es la diferencia. Tita es la diferencia. Bien. Bueno, de pronto este es un buen... No, quizás aquí es el buen momento para parar, ¿no? Entonces, el ángulo entre vectores se define con esa fórmula que está ahí. Teta. O sea, lo que quiero decir es cómo calcular este teta que está acá en fórmulas. Bueno, muy fácil. Lo despejamos de acá. Lo despejamos de aquí. Pasamos la norma de X y la norma de Y a dividir y luego sacamos coseno inverso. Entonces el teta lo podemos calcular directamente de esta forma. Ese sería el ángulo entre los vectores. Y geométricamente, como les digo, representa este que está aquí. Esta longitud de ese arco que está allí. Bueno, entonces de pronto este es un buen momento para hacer unas preguntas. Si alguien tiene preguntas, quizás este sea un buen momento. Preguntas, como que no hay muchas. No, profe, no tengo preguntas como tal. Si alguno de los estudiantes las tiene, las podría hacer. Que repita un poco bien, que repita, por acá veo que repita un poco lo del más corto, ¿cierto? Bueno, vamos a mirarlo nuevamente. Fíjense, es lo que les digo, o sea, yo dibujo el vector X, aquí está, y dibujo mi vector Y. Los normalizo. Quedan estos vectores acá más pequeños. ¿Qué pasa? Se producen dos arcos de circunferencia. Uno que es el que está allí, el color morado, este que está aquí. Y es el que vamos a usar para los cálculos, por eso fue el que dibujé. Pero también se produce el otro, el camino más largo, digámoslo así, en este caso. Entonces el teta, el ángulo que uno debe agarrar es el que sea el más corto. Así se define este número. El ángulo, o sea, porque yo lo que estoy tratando de definir, o sea, volvamos quizás a explicar la lógica de lo que estamos haciendo, porque quizás no se entiende muy bien. Yo agarro dos vectores, los expreso a cada uno en forma polar. Los multiplicamos, bueno, hago mis cuentas, llego a que tengo que multiplicar estos dos vectores, los multiplico acá, y finalmente me da esas dos sumas, los uno en uno solo usando trigonometría, me queda coseno de alfa menos beta. Entonces yo llego a esta fórmula. Entonces ya yo prácticamente lo tengo todo entendido, ¿cierto? O sea, porque recuerden que mi problema era contestar esa pregunta de cuál es el significado geométrico del producto punto. Ya prácticamente llegué, porque bueno, esto lo entendemos muy bien, la longitud de X, este también lo entendemos muy bien, es la longitud de X. Bueno, todavía es un pequeño detalle, pues claro que nos dio un coseno de un ángulo, nos dio un coseno de un ángulo, muy bien. Pero ¿qué ángulo, digámoslo así? O sea, ¿qué significa ese ángulo? Es como la pregunta que quedó pendiente. O sea, ¿cuál es el significado geométrico de ese ángulo, cierto? Bueno, entonces, perdón, me fui.
Que ya va, un momentico. Es que hay un pequeño error acá, ¿no? Claro. De pronto eso fue lo que lo causó confusión. Claro, es que aquí me confundí con las letras. Veámoslo rápidamente nuevamente. De pronto eso termina de aclarar las cosas. Entonces volvamos a mirar. Entonces, X tiene ángulo, volvamos a mirarlo acá, ¿no? X tiene ángulo alfa. X tiene ángulo alfa. Alfa. Entonces, este ángulo completo es alfa. O sea, de aquí a acá. No lo voy a dibujar encima del círculo unitario porque me quedan muchas cosas encima. Pero ese ángulo completo es alfa. ¿Ok? Entonces, ese ángulo que está aquí es alfa. Completo, digamos, desde el 1, 0 hasta el X. Luego tenemos, ese sería el alfa. Luego tenemos acá el beta. Perdón. El alfa está bien allí. Y luego tenemos el beta. El beta es hasta Y. Y el teta es la diferencia. Eso fue lo que nos dio. Eso fue lo que nos dio acá, la diferencia. Pero entonces queremos un poco entender más geométricamente qué significa ese teta. Entonces lo que vemos es que hay, o sea, al yo agarrar el Y, lo normalizo, me produce un vector en la circunferencia unitaria, agarro el X, lo normalizo. También se me producen dos puntos en la circunferencia unitaria. Entonces esos dos puntos se pueden unir por dos arcos de circunferencia. Este que está aquí arriba en este caso y este que está acá abajo en este caso. Entonces el teta representa la longitud del que sea más corto de los dos. En este caso, fíjense que, bueno, se ve claramente que el otro es más largo, ¿no? Entonces, teta representa la longitud del intervalo que es más corto entre los dos, entre las dos posibles opciones. No sé si eso aclara la pregunta o todavía queda alguna duda. Bien. Y la otra pregunta es, digamos, esta, que resuelve esta fórmula, porque bueno, digamos, esta expresión, aquí me está diciendo cuánto vale teta, pues, porque vale el camino más corto que une a los vectores normalizados. Pero bueno, eso es como para darnos una intuición geométrica, para saber de qué estamos calculando en realidad, pero no es una descripción muy práctica, digamos, de cómo calcularlo. Entonces necesitamos como una fórmula más práctica. Y esta es la fórmula bien práctica. O sea, ¿cómo calculamos el ángulo entre dos vectores? Bueno, simplemente hacemos el producto punto y lo dividimos entre las normas. Y finalmente a eso le tomamos el coseno inverso. ¿Okay? En este caso, fíjense que no es necesario restar 2pi ni nada por el estilo. Directamente el coseno inverso. Ese tema de que no hay que restarle 2pi precisamente corresponde al hecho de que estamos seleccionando el más corto. Entonces por eso no hay que restarle 2pi. Bien, eso nos da el ángulo. Entonces ese ángulo que está acá, digamos, si lo quiero pensar geométricamente, mide la longitud de este arco que está aquí. Si lo quiero pensar algebraicamente, digamos, con cuentas, con fórmulas, es simplemente esta que está acá. Bien. Algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, si X y Y están positivamente orientados, teta es la longitud del arco de circunferencia de X a Y, perdón, de X sobre X normalizado a Y normalizado, tomando el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Okay? Estoy tratando nuevamente de explicar qué es teta de otra manera, si no quedó demasiado claro la parte de tomar el menor. Entonces, acá hay otra manera de decir quién es teta. Entonces, si X y Y están positivamente orientados, teta es la longitud del arco de circunferencia que va de X a Y. De X normalizado a Y normalizado, tomando el sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces, en este caso, ¿está XY positivamente orientado o no? Bueno, ustedes se recordarán, lo que hay que hacer es estirar esta recta, por decirlo así, y buscar el vector perpendicular, en este caso da hacia acá. Este sería el lado izquierdo, por decirlo así. Y quedó en el lado derecho.
Entonces no está positivamente orientado. Para que estuviera positivamente orientado, Y tenía que haber caído por este lado. En este caso está negativamente orientado. Negativamente orientado. Entonces no me sirve esta condición, no me sirve. Si estuviera positivamente orientado, entonces θ es la longitud de X a Y, fíjense la cosa, de X a Y. Y de hecho, el θ, fíjense que no lo agarramos de X a Y, porque de X a Y sería este. Porque siempre acuérdense que en ese párrafo se dice, muévase en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces de X a Y sería el camino largo. No es el que voy a usar. Entonces me voy a la otra condición, pues. Entonces me dice, si X y está negativamente orientado, que es mi caso ahorita, entonces θ es la longitud del arco de circunferencia de Y normalizado a X normalizado, tomando el sentido contrario a la aguja del reloj. Y efectivamente es lo que nos dio, ¿no? Aquí está. El arco que va de Y normalizado a X normalizado en el sentido contrario, tomándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, bueno, ahí están, hay dos maneras de decirlo, o mejor dicho, le he dado tres maneras de decir quién es θ. Con fórmula, aquí está, bien directo y bien claro, usando el hecho de que hay dos caminos que unen a X a Y normalizado, toma el más pequeño, o tomando en cuenta si X y Y están positivamente orientados o no. Entonces, si están positivamente orientados, tomo el arco de X normalizado a Y normalizado. O sea, θ sería la longitud del arco de X normalizado a Y normalizado. Y si están negativamente orientados, sería al revés, de Y normalizado a X normalizado. Bien, otro tema que quiero decirles es el siguiente, es el tema del siguiente. Vamos a suponer que agarramos 3 puntos en el plano, A, B y C. Entonces vamos a usar esta notación. Esta notación la van a ver en los talleres y en las notas de clase, etcétera. Como un ángulo, ese símbolo se lee así, ángulo, un menor que, se lee como ángulo, BAC. Entonces, eso va a ser un conjunto, bueno, vamos a ver que tiene como dos interpretaciones de acuerdo a la terminología que uno usa, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo ángulo, por ahora se llama ángulo, y es una región del plano, un subconjunto del plano, formado por los vectores X en R2, tales que esa diferencia X menos A normalizada está en el arco de la circunferencia unitaria que va de B menos A normalizado a C menos A normalizado, tomado en el sentido contrario a las agujas del reloj. Que es un poco difícil o sea, esta definición obviamente es un poco difícil de entender, pero si uno ve el dibujo, esa dificultad es bastante, ¿cómo se llama? Se elimina inmediatamente, ¿no? Entonces lo que quiero describir es esta región. ¿Cuál es la región del plano? Entonces lo que hago, bueno, tengo 3 puntos, me paro en el punto A y luego voy a considerar los otros dos, B y C. Miro los vectores que van, o sea, esta notación digamos, lo que es un poquito curioso es que cuál decirlo así, por decirlo así, de los 3 puntos es el que estoy tomando como el origen y es el que está en el medio. Ese es como el punto central, digámoslo así. Ese es el punto que quiero pensarlo en cierta forma, como si fuera el cero. O sea, muchísimas veces esto se usa de esta forma. Agarro X, 0, Y. Muchas veces, la mayor parte de las veces yo creo que se usa así. O sea, tomando la A como cero. ¿Okay? Entonces, ese es el punto que debo pensar como el origen, si se quiere. Entonces, aquí está la A, es el punto central, por decirlo así. Luego dibujo el B, lo unimos por una flecha, digamos así, el vector AB. No sé qué está pasando. ¿Me está escuchando? Sí, Sí, profe. profe, se lo escucha. Bueno, continúa entonces. Un segundo, por favor. Bueno, continúo. Entonces, yo decía que
Bueno, entonces yo dibujo el vector B y los uno con un vector. Y lo mismo hago con el C. Y lo mismo hago con el C. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es qué región representa esta fórmula? Bueno, todo lo que esté, si voy moviendo el vector, este que obtuve, el B menos A, lo voy moviendo, ¿cómo se llama? Centrado en el A, lo voy moviendo hasta llegar al C menos A. ¿Ok? En el sentido contrario de las agujas del reloj. Independientemente de qué en posiciones queden, siempre yo puedo hacer eso. O sea, puedo ir moviéndome desde un vector hasta el otro. Y bueno, sería toda la región que queda cubierta al hacer ese movimiento. ¿Ok? No sé si queda claro. Digamos, tal como lo definí, lo que yo hago es, agarro los normalizados, aquí está el uno y aquí está el otro normalizado. Entonces ahora agarro cualquier punto, por ejemplo X, aquí. Lo veo el vector X, al normalizarlo, él precisamente queda en el arco, él queda en el arco que va de B menos A normalizado a C menos A normalizado. Esa es la definición tal como lo dije en la lámina anterior. Pero quizás un poco o sea, me parece que de pronto es excesivamente formal, ¿no? O sea, simplemente uno forma este ángulo, por decirlo así, esta raya que está acá, y la va rotando, lo va rotando, la va rotando, lo va rotando, hasta llegar a esta y me da acá, ¿no? Siempre en el sentido contrario de las agujas de reloj. ¿Okay? Y tomando como origen el punto A. Esa es quizá la parte más curiosa, que, o sea, uno se podría equivocar tomando origen B o tomando origen C. No, el origen es A. Entonces lo que hago, a partir de A, creo estas otras dos rectas, digamos así. Tomando A como origen, se crean estas otras dos rectas. Las que tienen como vector director B menos A y la que tiene vector director C menos A, tomándolas a partir de A. Y bueno, esa me va a dar una región moviéndome de la recta B menos A, la recta que tiene vector director B menos A, lo voy rotando, rotando, rotando hasta llegar a la C menos A, siempre en el sentido contrario a los agujas de reloj. Bien. Pero a veces también, quizás esto a veces crea un poco de confusión. Entonces, fíjense, vamos a usar esta notación, la vamos a llamar ángulo y representa una región del plano. ¿Ok? Y también la vamos a usar, muchas veces se usa también la misma notación para representar el ángulo en el sentido de un número. En ese caso a veces hablamos más bien de la medida del ángulo, ¿no? Pero se usa la misma notación. Entonces, esa notación representa simultáneamente y casi nunca causa confusión, ¿no? La región como tal y el valor del ángulo, ¿no? El valor de la región que llamamos ángulo y el valor o la medida de ese ángulo, ¿no? Que es precisamente, como hemos definido, ángulo es la longitud de este arco de círculo que se forma acá. Este arco de círculo, vamos a poner que tenga longitud alfa. Esta notación representa este número también. ¿Ok? Bueno, bueno, siempre tomado en el sentido contrario al aguja de reloj. Y bueno, tomando en cuenta las cosas que hemos hecho en las láminas previas, digámoslo así, podemos calcular efectivamente cuánto vale ese número, ¿no? Entonces, este va a valer coseno a la menos 1, arco coseno de B menos A, dividido entre B menos A, normalizado, digamos, punto C menos A, normalizado. Siempre que B menos A, C menos A esté positivamente orientado. Y en caso contrario, entonces debo usar 2pi, ¿no? Por el mismo tema ese de cuando uno mira lo del coseno inverso, que lo vimos antes, ¿no? En este caso, a ver, ¿está positivamente orientado o negativamente orientado? Entonces, bueno, nuevamente miramos la raya acá, o sea, estiramos esta recta para saber si está positivamente o negativamente orientado. Positivo sería por aquí. Y el C está en el otro lado. Entonces queda negativamente orientado en este caso. ¿Ok? O sea que en este caso me tocaría usar ¿cómo se llama? Esta fórmula, la que está abajo. Y se ve claro, ¿por qué? Porque fíjense que esta que está acá
Es el ángulo entre estos dos vectores. Es el ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? ¿Cierto? Miremos el dibujo, pero ¿cuál sería el ángulo entre estos dos vectores? Recuérdense que el ángulo entre los dos vectores se toma el más corto, sería este. Este sería el más corto. Pero el que nos interesa es este. Entonces lo que hacemos es, agarramos 2pi, que representa la circunferencia completa, y le quitamos este pedazo. ¿Ok? Que es lo que dice la fórmula que está allí. 2pi y le quitamos este, el coseno de menos 1 del pi menos a normalizado por c menos a normalizado. Bueno, muy bien, yo creo que eso más o menos termina esa parte de ángulos entre vectores. Claramente eso hay que practicar, ¿no? Hay que hacer algunos ejemplos. En los talleres van a haber muchos ejercicios de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos a concluir con la parte de vectores, de trigonometría. Entonces, una cosa es que, bueno, vimos que el producto punto daba la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo entre x y y, ¿cierto? Ahora, otro también interesante es ver qué da el producto punto, ya no multiplicado x punto y, sino x con y perpendicular. Y lo que resulta es que queda una fórmula muy, muy parecida, simplemente que en vez de tomar coseno, tomamos seno. ¿Ok? Y aquí está la demostración rápidamente. Al hacer x por y perpendicular, me queda norma de x por norma de y por el coseno de beta, donde beta es el ángulo entre x y y. ¿Ok? Norma de x, norma de y, donde beta es el ángulo entre x y y. Eso por lo que vimos antes. O sea, tomo y como un vector. Esta fórmula siempre es válida. Bien, y luego simplemente mirar este dibujo que está acá. Fíjense, aquí está y ortogonal. Supongamos que x está como por acá. Cualquier vector lo proyectamos hacia y hacia y perpendicular y se me forman ese rectángulo que está allí y se me forma ese par de triángulos que están allá, que están ahí. Entonces, claro, este ángulo, vamos a marcar con esto. Este ángulo que está aquí sería alfa, ¿verdad? Porque es el ángulo entre x y y. Mientras que este que está aquí es beta, porque es el ángulo entre x y y perpendicular. Fíjense que ellos suman 90 grados. Por lo tanto, este ángulo beta que está acá es este mismo beta que está aquí. ¿De acuerdo? Para que los ángulos sumen bien, ¿no? Ustedes saben muy bien que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180. Entonces, estos dos ya sumaron 90. Este es 90, entonces a alfa más 90 más otra cantidad debe dar 180. Bueno, esa cantidad, juro, tiene que ser beta, porque yo sé que con beta y alfa llego a 90. Bueno, en todo caso tenemos esta fórmula que está acá. De hecho, no, creo que no voy a usar mucho el triángulo. Lo único que voy a usar en realidad es este, que alfa más beta vale pi medio grado. O sea que estos dos suman 90. Entonces tenemos que coseno de beta vale ¿cuánto? Coseno de pi medio menos alfa. Nuevamente usamos la fórmula para la resta de un coseno. Entonces me queda coseno de pi medio por coseno de alfa más seno de pi medio por seno de alfa. Coseno de pi medio vale 0. Y seno de pi medio vale 1. Bien. Y ya, porque entonces llego a la conclusión de que coseno de beta vale lo mismo que seno de alfa. Coseno de beta vale lo mismo que seno de alfa. Y ya básicamente eso es lo que yo quería, ¿no? No sé si lo ven. Porque yo dije, x por y perpendicular vale norma de x por norma de y por coseno de beta. Pero resulta ser que coseno de beta es lo mismo que seno de alfa. Entonces esta fórmula está correcta. La norma, el punto de x con y perpendicular es la norma de x por la norma de y por el seno de alfa. Muy bien. Bueno, acá hay otra aplicación. Vamos a verla rápidamente. Si yo tengo dos vectores, supongamos que el segundo no es 0. Esto ya lo vimos varias veces, es lo que se llama la descomposición ortogonal. X lo puedo escribir de esa forma. Entonces lo que hago acá
voy a dividir entre la norma de X todo. ¿Okay? Voy a dividir entre todo entre la norma de X. Tanto el lado izquierdo como el lado derecho, todo lo divido entre la norma de X. Y bueno, desarrollo los productos puntos, etc. Entonces me queda arriba, me queda X, norma de X por norma de Y por coseno de alfa, este que está acá. Ese sería el producto punto, ¿cierto? De arriba. Abajo me queda, como estoy dividiendo entre X, dividido entre la norma de X, y este norma Y, producto de Y, punto Y, es la norma de Y por la norma de Y, y esa la voy a dividir de esta manera. Dejo una norma de Y aquí, y la otra como que se la pego a la Y. ¿Ok? Lo mismo hago con el otro término. La norma de X, porque estoy dividiendo todo entre norma de X, y esta quedaría norma de Y por norma de Y, y como que la separo así. Una la dejo aquí y la otra se la pego al vector Y. Y arriba, al Y perpendicular. Y arriba desarrollo este producto, queda X, norma de X por norma de Y perpendicular por el seno de alfa. ¿Okay? Es la fórmula que acabamos de mirar hace unos instantes. Y bueno, ahí se cancelan muchas cosas. Por ejemplo, aquí se cancela todo esto. Y aquí se cancela todo esto. Nos queda esta fórmula bastante, me parece a mí bastante elegante. El vector, agarramos dos vectores cualquiera, X y Y. El vector normalizado, bueno, para poder normalizar tengo que también agarrar X distinto de 0, perdón. O sea, esta fórmula es verdad siempre, esta. Pero cuando dividí entre X, tengo que pedir que X no sea 0. Los dos no pueden ser 0. Entonces, entonces yo puedo escribir el X normalizado como combinación lineal del Y normalizado y el Y perpendicular normalizado. Y lo bonito es que los coeficientes son simplemente el coseno y el seno. ¿De quién? Del ángulo entre X y Y. Que como lo calculamos, ya lo discutimos antes, es el coseno inverso del producto punto de X y Y dividido entre las normas. Bien, muy bien. Una aplicación muy chévere, esta quizás es la aplicación, a mí me parece que esta es la aplicación donde uno dice, bueno, el cálculo vectorial realmente simplifica las cosas. La ley del coseno, que se llama, ¿no? De pronto algunos la han visto, de pronto no. La ley del coseno es como el teorema de Pitágoras, pero donde el ángulo ya no es 90 grados. Fíjense, por ejemplo, acá este es el ángulo, digamos, relevante en este caso. Ese ángulo que está allí, el ángulo alfa. Ese ángulo no es de 90 en este caso. Se forman tres cuadrados, cada uno tomando la longitud del vector correspondiente, o sea, es decir, del vector X, del vector Y y del vector X menos Y. Como vimos la clase pasada, entonces se forman tres cuadrados y cada uno de esos cuadrados tienen el área, la norma del vector correspondiente al cuadrado. Entonces, por ejemplo, quedaría este cuadrado que está acá tiene área norma de X al cuadrado, este tiene norma de Y al cuadrado y este tiene norma de X menos Y al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras, claro, es cuando alfa vale 90. Si alfa vale 90, es el caso de Pitágoras. La ley del coseno es para todos los ángulos, no importa, no importa si es 90 o no, el valor que sea. Siempre que yo tenga un triángulo, puedo formar esos tres cuadrados de esa manera. Y las áreas de esos tres cuadrados se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Bueno, eso es lo que dice la ley del coseno, cómo se relacionan. Y ahí está la fórmula. De hecho, aquí está también de una vez la demostración, porque es muy sencillo. Agarramos x menos y al cuadrado. Eso es x menos y punto, lo escribí así con corchetes, pero bueno, eso es lo mismo que el producto punto. De pronto antes de subir las notas, yo lo cambio. Esto es lo mismo que decir producto punto. XY, producto punto, X menos Y. De todos modos, en los ejercicios hay algunos que están escritos de esa manera, ¿no? Esa otra notación. Bueno, en todo caso, es simplemente el producto punto. El producto punto X menos Y con X menos Y. Y lo desarrollamos. X con X queda X punto X. Luego hacemos X con Y, está aquí. Luego hacemos Y con X, me da otro de este tipo, y por eso aparece este 2. Y finalmente hacemos Y con Y, y me da este que está acá, y ahí hay que estar atento con el signo, ¿no? Y yo creo que lo tengo mal, de hecho. De hecho, aquí también había que estar atento con el signo, ¿no? Cuando dice X con Y queda negativo,
Y cuando dice y con x también da negativo, está muy bien este signo. El otro está mal, porque sería y con y. Bueno, el producto punto y con y está muy bien, pero queda menos con menos, queda más. Entonces, falta una rayita aquí. Y ahora sí, ya tenemos todo listo. Queda este señor, que es x al cuadrado, la norma de x al cuadrado. Queda este señor, que es la norma de y al cuadrado. Y finalmente queda este señor, que lo escribimos usando la fórmula que obtuvimos hoy. También queda menos 2 la norma de x por la norma de y por el coseno de alfa. Donde alfa es precisamente el ángulo entre x y y, ahí se ve claramente. Entonces nos da lo que queríamos. La norma, esta es la fórmula que representa la ley del coseno. La norma de x menos y al cuadrado es igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos 2 veces la longitud de x por la longitud de y por el coseno del ángulo entre x y y. Fíjense que si el ángulo es de 90, o sea, es decir, ángulo pi medio, el coseno vale 0. En el caso de que el ángulo sea 90. Entonces recuperamos el teorema de Pitágoras, como debe ser. De hecho, bueno, uno también puede probar la ley del coseno a partir del teorema de Pitágoras. Digamos, gráficamente, tampoco es difícil. Bien, y finalmente quería darle este recordatorio de lo que es la ley de la adición y sustracción para el coseno y seno. Lo usamos 2 veces en esta clase, ¿no? Aquí están las fórmulas. Entonces, yo usé, creo que fue esta en los 2 casos, no me acuerdo. Sí, creo que sí, que usé en los 2 casos la resta. Pero bueno, hay que ahí también la suma y las correspondientes para el seno y el coseno. Entonces, estas fórmulas es muy bueno que las tengan en la mente siempre porque se usa mucho, no tanto en este curso de geometría, que sí se usa de vez en cuando, pero sobre todo en los cursos de cálculo se usa mucho. Entonces, bueno, a conocer estas fórmulas, ¿no? Acá les dejé una demostración gráfica, no creo que dé mucho tiempo de discutirla, pero si ustedes la quieren mirar, ahí está la demostración gráfica de esa fórmula. Es muy bonito, me parece a mí, que estos gráficos, por cierto, son relativamente nuevos. O sea, hace 20 años no estaban. Los consiguió una persona, no me recuerdo cómo ahorita el nombre, creo que hace como unos 10, 5 años, o 8 años, por allí, no estoy seguro cuándo, pero son relativamente nuevos estos dibujos. Y si uno los mira, ya constituyen una demostración de, de estas identidades que acabo de probar, de estas, las 4 de hecho, ahí están probadas las 4 identidades en ese dibujo, con unas pequeñas restricciones en cuanto a los valores de los ángulos, ¿no? Vemos que no sean demasiado grandes, pero yo creo que si uno mira este dibujo ya uno agarra una idea muy bien de por qué esas ideas son, por qué esas fórmulas son correctas. Entonces fíjense lo que él hace, por ejemplo, empieza acá, o sea, cómo construyo este gráfico, empiezo acá, formo un ángulo alfa más beta, y con respecto a esta línea, pues tomo una línea y un punto en ella, y formamos este ángulo alfa más beta. Luego, esta línea la desarrollo longitud 1. Por eso tiene un 1 gigante ahí, quiere decir que ese tiene longitud 1. Todas las demás longitudes se despejan, se calculan, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, llego hasta acá, o sea, formo esta raya que tiene longitud 1, y bueno, formamos entonces la perpendicular esta que está aquí, y une con ese punto que acabamos de obtener. Se forma ese triángulo rectángulo. Y bueno, empezar a mirar. Entonces ese triángulo rectángulo va a tener en un lado el coseno y en un lado el seno. Y bueno, ahí voy mirando. Entonces ya sé que este mide 1. Entonces luego construyo el triángulo rectángulo a partir con esta hipotenusa con ángulo beta. Entonces se me produce este ángulo que está en el medio, este triángulo que está en el medio. Y bueno, voy calculando sus lados, seno y alfa, y bueno, hago lo mismo con este otro. Lo voy completando. Yo lo dejo para que ustedes lo miren. No da tiempo de discutirlo con mucho detalle. Pero bueno, ahí está la demostración. O sea, ¿cuál es la demostración? Si supongamos que uno logró construir el rectángulo, por ejemplo, el derecho. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Bueno, por ejemplo, este lado que está aquí tiene que ser igual a este. El coseno de alfa más beta menos, pero más, o sea, aquí nos dice que coseno de alfa más beta más seno de alfa por seno de beta es coseno de alfa por coseno de beta, que es precisamente esta fórmula, ¿no? No,
es precisamente esta fórmula. Coseno de alfa más beta, más seno de alfa, seno de beta, es coseno de alfa, coseno de beta. Y ahí está la otra también, de una vez. Eso es lo que me gusta de esto, que ahí están las dos de una sola vez. ¿Cuál es la otra? La del seno. ¿Cómo sería? A ver, aquí tenemos este lado mide seno de alfa más beta. Ah, y estos dos miden coseno de alfa, seno de beta, y seno de alfa, coseno de beta, que es precisamente esta suma que está acá. Y bueno, todavía ese no fue el que usamos en la clase de hoy. En la clase de hoy la que usamos fue esta. Entonces, bueno, hay que mirar este grafo de la derecha y ver cómo, ese dibujo y ver cómo van. Y creo que también puse uno más, que es en el caso que los ángulos alfa y beta sean un poco más grandes. Bueno, y ya con eso podemos parar hoy. No sé si hay algunas preguntas adicionales antes de terminar. No, profe, hasta el momento no. Sí, señor. ¿Ninguna pregunta? Entonces podemos terminar acá. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias por la clase. Hasta luego. Listo, que entonces estén bien. Hasta luego, paz y amor. Muchas gracias, hasta luego.